Bueno, doctor Hackter, muy amable por estos minutos. Es un gusto poder compartir esta conversación en el ciclo Líderes para hablar un poco sobre la vida, cómo uno puede mejorar como persona. Es un placer poder compartir estos minutos. Bueno, es un gusto y un placer que me hayas invitado y con mucho gusto compartiré las vivencias que uno pueda explicar o hablar. Partimos del puntapié inicial. Uruguayo, nació en nuestro país. ¿Cómo fue su historia en la infancia? Sí, uruguayo, hijo de emigrantes polacos que vinieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, perseguidos por la guerra, por los nazis. Somos una familia judía, de origen judío. Y mis padres recalaron después de un periplo bastante extenso, escapándose, como te decía, de la persecución nazi, por Rusia, por distintos lugares, después para recalar en definitiva por allá por el año 47 en un país que le dio una buena acogida como es la República Oriental de Uruguay. Ahí en ese contexto nazco yo de esa familia y de esos orígenes. ¿Qué recuerda de su infancia? Bueno, una infancia linda, tranquila, con primos que andaban en la vuelta, que vivíamos más o menos todos cerca juntos, como yo no sé cómo serán otros emigrantes, pero imagino que muchos que se escapan de un lugar y pueden estar más o menos juntos, estábamos juntos, una vida, una niñez muy simple, muy distinta a la que se vive ahora, con otros ritmos, prácticamente recién estaba empezando la televisión en blanco y negro, por lo menos en Uruguay, recién estaba empezando, te puedes imaginar la radio a pila, la vieja espica y otras cosas más, y bueno, y ahí en ese contexto me fui desarrollando, me fui criando. Sí, como te digo, o sea, de origen extranjero, pero nació en Uruguay como un outsider nacido en otro país. Bueno, y después de a poco, por supuesto, con los años, con la escuela y con todo eso y con los amigos del barrio, nos fuimos amoldando a las costumbres, como decía mi padre, criollas, a las costumbres uruguayas, de cual, por supuesto, estoy muy orgulloso de ser, ¿no? Isaac, le planteo la pregunta sobre esta infancia, ¿no? ¿Usted era hijo único? ¿Tenía hermanos? No, somos dos, una hermana menor, y bueno, y ahí, con una diferencia de algunos años, porque en aquel momento me acuerdo que mi padre decía que para tener hijos hay que más o menos tenerlos bien. Eso decía él. Tener hijos por tener hijos, está lindo tener hijos, decía él, pero hay que más o menos, primero se ve que decidieron tener uno, que fui yo el mayor, y después, casi 5 años más tarde, nació mi hermana. ¿Responsabilidad extra por ser hermano mayor? Más o menos. No me acuerdo, no era una gran responsabilidad, ni tampoco tenía muchos celos, viste que a veces se habla de... Sí, No, siempre, sí. Quizás como había tanta diferencia de edad también, bastante, ¿no? 4 o 5 años, es una diferencia de edad bastante interesante, pero no mucha responsabilidad, nada en especial. ¿Eras de cuidar a tu hermana? ¿O? Sí, normal, no había mucho no recuerdo que hubiese tanto para cuidar, una cuestión bastante estructurada, en la niñez, digamos, no había tanto tema, no había descontrol, se llegaba más o menos temprano. Después, cuando ya se hizo adolescente, también, o sea, mis padres, sobre todo mi madre, esperaba hasta que la nena llegara y todas esas cosas, ¿viste? Pero nada en especial. Isaac, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Dónde estudió? Bueno, yo estudié en la Escuela Colombia, allá en el barrio Boes, donde yo nací, la calle Domingo Aramburu y Defensa, Constitución, por ahí, donde viví muchos años, a la Escuela Colombia, que
que quedaba ya en Blandengues. La gente que conoce Montevideo y conoce esa zona, es una zona típica de barrio. Zona típica de barrio de Montevideo. Después esa escuela se cerró porque ya el local era viejo y enfrente se construyó una nueva escuela, pero yo fui a la vieja escuela. Después hice secundaria fundamentalmente en el mítico Liceo Miranda, también ahí un poco mezclado con el IABA, y ahí andaba a la vuelta, y bueno, y eso fue un poco la adolescencia mía, ¿Siempre ¿no? supo que le gustaba la medicina? ¿Se identificaba con eso? ¿O cómo fue ese descubrimiento? Sí, a mí me gustaba la medicina. Ya tengo recuerdos que a los 10 o 12 años yo ya pensaba que iba a estudiar medicina y se ve que hay cosas con las que uno nace, no solamente como vocación, sino en otras cosas de la vida. Yo he visto que uno nace con ciertas características, con ciertas tendencias. Vaya a saber por qué, o quizás uno pueda saber por qué, pero nacés con esa tendencia y después la vas desarrollando. Yo nací con esa tendencia porque no tuve en mi entorno a quien copiar, porque muchas veces si tu padre o madre es médico, es más lógico, bueno, vos también puedes ser médico, o si tu padre o madre fueron periodistas, vos quizás te inclines por ello. No tenía en quién mirar en el espejo, y se ve que fue un tema que yo ya traía en el alma y que después se fue consolidando, y cuando tuve que elegir, lógicamente, no se me ocurría que no fuese otra cosa que Que no no se fuera la medicina. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? En la facultad, decís tú, sí, siempre fui una persona de capacidad normal, como la mayoría de las personas, ni muy inteligente ni poco inteligente, normal, pero muy estudioso. A mí me gustaba estudiar, eso es otra característica que tuve, no es ningún mérito, me gusta estudiar. De hecho, hoy en día sigo estudiando, o sea, vengo de trabajar, entreno 6 veces por semana, ejercicio físico, y después estudio 2 horas por día. Es algo que me sigue hasta el día de hoy, sin necesidad. De repente voy a decir, ¿para qué? No, bueno, es lo que a mí me gusta. A algunos le apasiona la pintura, a otros la lectura, es decir, genérica, a otros ir de caza, ir de pesca. A mí me gusta mucho estudiar, no simplemente leer el libro, sino estudiar. Y bueno, eso me pasó retomando el hilo, me pasó en la facultad de medicina. No había facultad privada en aquel momento, y bueno, yo de hecho tampoco la iba a hacer porque en mi casa tenía un entorno, un contexto clase media trabajadora. No sé si se podían dar el lujo. De hecho, no me mandaron a una escuela privada, ni a un liceo privado. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era carpintero, fundamentalmente, aunque era en Europa, ya de chiquito trabajaba la chapa, trabajaba las cuestiones de chapa ya, de chiquito ya trabajaba en Polonia, y después, cuando llegó al Uruguay, los primeros años fue chapista, era buen chapista, era buen artesano. Después no sé cómo bien que se dedicó a la carpintería. Bueno, y mi madre lo ayudaba con los temas administrativos, y le fue relativamente bien. Clase media, trabajadora, inmigrantes, con una mano adelante y la otra también, sin idioma, venía al país sin idioma, es un problema también, y bueno, y de ahí de a poco, trabajando realmente mucho, bueno, fueron creciendo, y ahí, bueno, empujando a los hijos, digamos. ¿Aprendiste de ellos? Sí, claro, uno aprende lo que ve. Y cuando yo me cansaba o algo, decía, no, pero esto al lado de lo que hacía mi padre no es nada. Yo no puedo aflojar de repente, porque mi padre era de mucho trabajo físico. Una carpintería, te puedes imaginar trabajando 8, 10, 12, 14 horas por día. Ya cuando trabajaba 8 era porque ya era un bacán.
no se bajaban de 12 horas por día. Y lo mío era más intelectual, porque nunca quiso que yo trabajara, a pesar de que yo lo ayudé algunos años. No, vos dedicate a estudiar. Trabajo de chiquito. Yo trabajo para que vos estudies. O sea, es como una generación, yo creo que puede pasar en muchas historias lo que yo estoy contando, verse reflejada. Es como una generación que se sacrificó para que las futuras generaciones pudieran crecer. Alguien se tiene que sacrificar. Cuando a veces vos escuchás ahí, alguien se tiene, y yo veo que en esta familia mía, los que se sacrificaron fueron mis padres por un trabajo arduo, duro, de inmigrante, para que los hijos pudieran estudiar. Tanto mi hermana como yo somos profesionales, y aparte a mí siempre me gustó estudiar, entonces aproveché esa posibilidad que me dio la vida, ¿no? ¿Recordás el día en que te recibiste? Me acuerdo, sí, me acuerdo el día que me recibí. Nada, era en verano, fue en febrero, era la última materia que rendía y me fue muy bien. En aquella época se terminaba así, o sea, rendías la última materia y ahí después estaban los temas administrativos, pero con la última materia aprobada ya eras virtualmente médico y me fue bien, era pediatría. Y el semestre de pediatría, terminamos pediatría, con esa terminé y terminó mi carrera y nada, y al otro día ya estaba pensando un poco en el futuro, ¿no? ¿Qué pensaba en ese momento? En buscar trabajo, la vuelta a la vida, enseguida, o al poco tiempo, no te puedo decir la cronología exacta, ya empecé a hacer algo que me gustaba, me inscribí en el posgrado de reumatología, en la época, bueno, si digo esto ya voy a revelar un poco la edad, pero bueno, del profesor Moisés Misraj, hace muchas décadas, hice unos cuantos años. También me gustaba mucho la medicina deportiva, que en aquel momento recién empezaba de la mano del padre de los Rienzi, que son muy conocidos actualmente. El padre de ellos, con el doctor Feldman y con otro cardiólogo, creo que se llamaba Leopoldo Murnincas, pero puedo estar fallando en el nombre. Ellos y algún otro se encargaron de armar la Escuela de Medicina Deportiva, ya eran médicos que estaban en eso, y nosotros como médicos posgrado también hacíamos medicina, y bueno, ahí estaba un poco los años posteriores a ser médico, buscando un poco por dónde ir, y a mí siempre me gustó mucho la terapia del dolor. No había una especialidad así propia de terapia del dolor, pero dentro de los conocimientos posgrado que uno iba adquiriendo, y me fui, digamos, subespecializando en algo que después me acompañó toda la vida, que es en tratar de calmar el dolor fundamentalmente desde el punto de vista osteomioarticular, de los huesos, de las articulaciones, llámese la columna, llámese las rodillas, los hombros, todo lo que es osteomioarticular. Es como que una cosa me llevó a la otra, me fui subespecializando, buscar distintas herramientas nacionales e internacionales para poder aplicarlo a los pacientes. Y bueno, y ahí una cosa te lleva a la otra, y acá estamos, ¿no? Hablando contigo. Doctor, le pregunto, a lo largo de estos años de experiencia, obviamente que estudiando mucho el ser humano, el cuerpo, en definitiva la cabeza, cómo funciona todo esto, ¿qué ha aprendido personalmente para aplicarlo usted sobre los objetivos? También tener un poco, ¿no?, la visión de qué es lo que uno quiere en la vida. ¿Cómo lo incorpora entre la profesión y la vida en sí? Lo que yo he aprendido, insisto, es mío, esto no pretende ser la verdad. Nosotros acá, primero dentro de la medicina, lo que aprendí mucho es que somos seres holísticos. Esto es importante, o sea, cuando viene una persona y le duele la columna, por decirte algo, le duele un músculo, saber muy bien cuál es el problema y el diagnóstico. Pero no te olvides que la persona no viene y te deja la columna y se va. Doctor, arrégleme la columna, vuelvo mañana a buscarla. No. Viene el paciente con sus pensamientos, con sus emociones, los cuales influyen directamente en el problema orgánico. Esto es un tema importante. Eso es es algo que yo creo que
las personas deberíamos incorporar, insisto, esto es un tema personal, no pretendo dar cátedra de nada, porque no estoy en condiciones de dar cátedra de nada, pero sí, como hacer la pregunta, influye mucho el pensamiento, el sentimiento, la emoción en la propia dolencia física. Muchas veces es 50% físico, 50% orgánico, muchas veces el porcentaje puede ser menor, pero siempre la parte psicoemocional está presente en el dolor. Esto es un concepto muy importante. Entonces el médico, en este caso yo, equilibro decido cuánto va por un lado y cuánto va por el otro, y si veo que es mucho la parte psicoemocional, derivo inmediatamente en un especialista en salud mental para que me ayude a sacarte la dolencia que muchas veces es desgarradora. Eso por un lado, lo poco que aprendí en estos años, y lo otro, que hemos venido acá al mundo, venimos con un propósito, no venimos a perder el tiempo. Vuelvo a decir, según mi punto de vista, no venimos a pasar el tiempo, a matar el tiempo, vinimos a evolucionar, vinimos a ser mejores personas. Y para ser mejor persona, tenés que recibir, pero cuando recibís tenés que dar algo de lo que recibís para poder justamente ayudar al prójimo. Es un equilibrio. Si vas a recibir, si vas a dar todo lo que recibís, estás en un problema. Si vas a recibir, no vas a dar nada, vas a estar en otro problema. El tema es una justa proporción entre recibir y dar. Esto es muy importante, ha sido muy importante en las últimas décadas en mi vida, saber que hemos venido con un propósito al mundo. ¿Cuál es su propósito? Evolucionar, expandir la conciencia, ser cada vez, digamos, mayor conocedor, tener mayor conocimiento. El conocimiento te ayuda a desarrollarte, el conocimiento te da sabiduría, mejor dicho, la sabiduría te da conocimiento. Bueno, en ese interregno es en que nos movemos todos, lo sepamos o no lo sepamos, pero si vos lo sabés, lo podés desarrollar para decirlo, bueno, yo acá estoy y bueno, voy a tratar de aprovechar esto que vi, que aprendí. Y cuando estoy acá contigo, también siempre tratar un mensaje desde mi punto de vista esperanzador, y que de repente mucha gente saben a qué vinieron. Otros de repente sabemos o no sabemos, y otros no tienen ni idea de por qué están acá. Bueno, de repente es buen momento para que pique el bichito y decir, bueno, ¿y para qué estamos en este mundo? ¿Eso comienza con una pregunta personal? ¿O cómo se hace? Eso comienza, eso comienza, en mi caso, no sé, después hablando te vas a enterar que mucha gente está en la misma. Es un poco lo que se llama el vacío existencial. Ya muchas décadas atrás incluso, porque vos cuando tenés un proyecto, vos mismo, Santiago, tenés un proyecto y de repente en tu intimidad, bueno, yo pretendo llegar a esto y a esto otro y aquello y me gustaría, cosas muy íntimas de cada uno, y yo me di cuenta que, yo qué sé, pocos años después de que yo me había recibido, había logrado un montón de cosas que de repente yo pensé que las iba a lograr a los 70 años. ¿Cómo es posible, digo yo, que no tenía 40 años y ya había logrado muchas de las cosas que yo pretendía para mí a los 70? No sé si me comprendés por dónde voy. Digo, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo? ¿Y ahora qué? Y ahora que llegué a lo que yo deseaba a los 25, me di cuenta que proporcionalmente no era más feliz. Entonces ahí te das cuenta que hay algo más allá de la materia. Todo lo que es la materia, este vino que está muy bueno, la camisa que está muy linda, te compras otra y al poco tiempo te aburrís. Todo lo que es materia te aburrís. ¿Tá? El que no tiene sueña con tener la camisa tuya. El que no tiene una copa de vino, me encantaría tomar esta copa de vino. Pero después cuando tenés la camisa, tenés la copa de vino y tenés el coche que vos pensás, ¿y cómo es que no soy tanto más feliz? Ya lo tengo, mirá qué lindo pantalón que tengo. No lo tenía. Entonces ahí
es cuando en mí me picó ese bicho que el vacío existencial, y una cosa lleva a la otra y empezás a estudiar todo lo que hay por ahí, te empezás a encaminar y eso te ayuda mucho en tu profesión, porque ves la profesión desde otro punto de vista, sea cual fuese, pero en mi caso me tocó ser médico, que el que está ahí sentado, además de una columna o de un corazón, tiene sentimientos, como decía, tiene emociones, y realmente te tenés que poner en los zapatos del otro. Si no te pones en los zapatos del otro, nunca vas a desarrollar tu máximo potencial. Podrás ser brillante en diagnóstico, podrás ser un brillante comunicador, pero yo no puedo hablar de otras cosas que no sea la medicina. Pero si no te pones en los zapatos de Santiago o de la señora que me toca atender, y vienen no vas a poder, claro, no te vas a victimizar o no vas a hacer carne propia de todos los problemas de los demás, pero sí realmente ponerte en los zapatos del otro es lo que te permite a vos mejorar en tu profesión y como ser humano. Ahora esto de dejar lo material, ¿no? De lo material, que uno quiere alcanzar algo, en definitiva lo logra y después quiere más. ¿Cómo se alcanza esto otro, ¿no? La felicidad, la calidad de vida, la satisfacción, tapar ese vacío existencial y que exista algo en definitiva. Tenemos el propósito ahora. ¿Cómo hacemos? Bueno, si te pudiera contestar esa pregunta, capaz que sería el Dalai Lama, ¿no? Pero primero saber que existe eso. Después que existe, que te das cuenta que hay otra cosa más allá de la materia. De hecho, los físicos de Einstein para acá, o más o menos de un siglo para acá, te dicen que la materia ocupa el 1% de todo lo que ves y el 99% no lo ves. Y uno piensa que es al revés. O sea, y nosotros estamos trabajando en ese 1% enloquecidamente. Pero estamos ¿y qué pasa con el 99% que no? Bueno, ahí es que los dejo para que investiguen. ¿Qué pasa con ese 99%? No estamos hablando de temas ni siquiera espirituales, que nos podríamos meter. Estamos hablando de temas científicos, la ciencia. La ciencia, la física cuántica, sobre todo los cuánticos, que son los que trabajan el micro, estudian el micro, te dicen que de este cuerpo que vos ves acá, todo eso que vos ves, el 99% es vacío. Y te lo demuestran, por supuesto. ¿Cómo vacío? Yo veo que es duro. Bueno, esto es vacío, solo el 1% es materia, ¿no? La física. Y nosotros le dedicamos el 99% del tiempo a la materia y pocos se dedican a la parte, al otro 99%. Va por ahí el tema. Entonces cada uno deberá investigar, después de esta charla, si le interesa, qué es lo que dijo este doctor. Aparte de lo que yo digo, yo no invento absolutamente nada. Ojalá tuviera la capacidad de inventar todo lo que te estoy diciendo. Todo esto es materia en pocos minutos, resumen de toda una vida dedicado al estudio de la medicina y de los temas de la física que nos permiten entender, incluso también cómo trabajamos en la materia. Esto es muy importante. Doctor, parte de ese conocimiento también volcado a libros que ha escrito. He escrito alguna cosa, soy muy mal escritor. ¿Sabés por qué he escrito? Y capaz que por ahí algún día... Primero me cuesta escribir, viste que hay gente que escribe. Me es más fácil hablar. No digo que hable bien, digo que me es más fácil hablar. He escrito porque quería dejar constancia de algunas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo en el siglo pasado, y ahora también, hablo del siglo pasado, ¿no? Como que tenía 100 años, pero hablé mucho sobre una enfermedad que también va todo de la mano esto, una enfermedad que es la fibromialgia, muy descreída por el mundo médico y no médico, muy controversial, a pesar de que en 1992 la Organización Mundial de la Salud la declara una enfermedad y con
con diagnóstico y todo. Pero como no tiene exámenes paraclínicos evidenciables, no tiene un examen, diga, bueno, no, hacete este análisis en sangre o en orina, lo que sea, y esto certifica que tenés la fibromialgia. No existe, lo que existe es una negatividad de un montón de exámenes que tenés que hacer para descartar otra cosa. Así toda la enfermedad existe, entonces tuve que luchar, no estoy diciendo literalmente, metafóricamente, tuve que luchar con la vieja guardia médica para imponer o esclarecer una idea que tampoco era invento mío. En aquel momento el internet no era lo que soy, uno había viajado y tuve la suerte de después también viajar, invertir en viajes y todo eso, en médicos por supuesto. Y bueno, y quise dejar constancia, antes del siglo pasado, un librito así chiquito está por ahí, sobre la fibromialgia. O sea, yo ya hablaba sobre la fibromialgia. ¿Está? Por más que también te digo, he hablado mucho sobre eso también en la televisión. De hecho, estoy en los medios, que es otra de las pasiones de mi vida, es la comunicación. Me gusta hablar, me gusta comunicar, y es parte también de dar algo al otro. Porque cuando yo hablo, realmente, y hablo de enfermedades o lo que sea, trato de dar pistas para que el otro que está mirándome a mí, upa, ¿no tendré yo esto? Uy, yo no sabía que podía tener esto. De repente, mirá, justo lo que yo tengo, lo que me dijo el médico acá, bueno, y ahí se va enriqueciendo la otra parte también. Es parte de dar. Y siempre me gustó y empecé, me invitaron, por así como tú me invitás, me invitaron. Viste que una cosa lleva a la otra. Una persona que yo supe querer mucho, que ya no está con nosotros, que es Omar Gutiérrez, muy conocido. Vos sos joven, pero tenés que haber conocido a Omar Gutiérrez. En la radio, de noche, tenía un programa, creo que se llamaba El Tren de la Medianoche, imagínate. Y empezamos así hablando y me invitaba cada tanto. Y después tuve también la oportunidad de participar en la televisión con un periodista. La primera entrevista que me hicieron en televisión fue por el 90, hace 30 años. Me la hizo un gran periodista, creo que es uruguayo, René Jolivet, que ahí sí no sabes de quién estoy hablando, pero la gente, sobre todo la gente de Canal 4 y los directivos más veteranos lo conocen, era un referente. Y la primera entrevista me la hicieron un sábado de tarde, cuando no había cable, en los 3 canales abiertos y el canal privado, en Montevideo. Yo creo que es una audiencia, no sé, debía ser 100, 200.000 personas o más que veía cada canal. Y fue una entrevista muy linda, como 10, 15 minutos. Y cuando terminé, la anécdota que me acuerdo en este momento, cuando terminé la entrevista, digo, ¿cómo estuve? No me acuerdo lo que dije. Ahora, por supuesto, soy 100% consciente de lo que estamos hablando, pero en aquel momento se ve que la aceleración... Bueno, ahí empezó un poco el derrotero en la televisión, y prácticamente en estos 30 años, ininterrumpidamente y permanentemente, estamos siempre tratando de aportar algo para que la otra parte le quede algo también, ¿no? El primer título del libro sobre fibromialgia. Después, mirá, me fui por el tema ese. Después, otro tema que me apasiona mucho, también que estudié mucho en el exterior, que acá en Uruguay no es tan común, se conoce, que es la medicina anti-aging, pero desde el punto de vista biológico, no desde el punto de vista estético. Me gusta la clínica. La estética es otra rama. Incluso cuando vas a los congresos internacionales tenés un salón de medicina estética, donde van los médicos que se dedican a la estética, llámese cirujanos o no cirujanos o estéticos, y otro salón donde vamos nosotros, los clínicos, donde vamos a aprender cómo frenar, cómo procesar, cómo ralentizar el fenómeno del envejecimiento. Y eso se está logrando con una mayor y mejor calidad de vida. Lo importante para nosotros es mejorar la calidad de vida, lo cual
va de la mano de la cantidad de vida. Cuanto mejor calidad de vida tenés, estadísticamente, en términos genéricos, mayor cantidad de vida vas a tener. Pero bueno, la vida no la manejamos nosotros, ¿no? Eso, pero sí podemos manejar la calidad de vida. Ahora, ese conocimiento en cuanto a la calidad de vida, ¿cómo se logra? ¿Cuáles son las características que hay que tener para trabajar por una calidad de vida mejor y tener más tiempo también para deleitar el propósito que uno tiene en la vida? Decir, ¿no? 3 medidas básicas que si se mentaliza la puede ser todo el mundo y que de hecho no tiene un costo significativo en la vida de uno, porque podemos hablar de cosas que sean imposibles para la mayoría de las personas. Las 3 pilares básicos son la alimentación, el ejercicio y el control mental. Hay más cosas, por ejemplo, la suplementación, si es necesario, con minerales, con vitaminas. Esa suplementación puede tener costos muy altos y otras terapias que pueden tener costos muy altos. Pero 3 cosas básicas que de repente te definen el 70-80% de toda la medicina anti-aging, la puede hacer todo el mundo. El tema es que tenés que tener voluntad. Tenés que tener voluntad. Es otro de los temas grandes del ser humano. La voluntad. Empiezo mañana, empiezo el lunes. No, la voluntad de empezar lo que tenés que hacer con alimentación, cuidarte, cada uno según la edad, según el sexo, según las patologías que tenga o no, se le podrá aconsejar, pero vos te aconsejás con alguien, siempre en la vuelta hay algún nutricionista o alguna cosa que te diga, podremos tener enfoque distinto, yo puedo tener alguna variante, pero una buena alimentación, ejercicio, no andemos con vueltas, 6 veces por semana. No, que hago 2 veces, que el fin de semana todo mejor que nada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bicicletear o caminar o correr una vez por semana es mejor que no hacer nada. No andemos con vuelta. 5 o 6 veces por semana tenemos que mover el esqueleto. Y control mental. ¿A qué refiere eso? El control mental, yo te diría, entra dentro del tema de la meditación. Quizás hace 20 años yo no te iba a hablar de esto porque era muy border, era muy oriental. Hoy en día ya todo el mundo sabe lo que es la meditación. La meditación tiene fuertes poderes curativos, además de otros poderes. Y dentro de la meditación hay 2 básicas para que la gente se pueda llevar algo. Y aparte lo que digo lo pones en el buscador y ya sabemos de qué estamos hablando. Hay 2 básicas, hay muchas, pero hay 2 básicas que son la meditación trascendental, que después que la aprendiste y se aprende rápido es muy fácil. Y ahora está de moda el mindfulness, que es otra técnica de meditación y con sus bemoles. Pero con esas 2 alcanza por ahora. Pero eso sí, constancia. No es, bueno, el fin de semana voy a ver si... No. Tenés que darle todos los días o muchas veces por semana. O sea, vos si querés cambiar el paradigma en tu vida con lo respecto a la medicina anti-aging, tenés que tener voluntad. Porque es más fácil, tomate esta vitamina, eso y sirve, de repente sirve. Ahora, si sos sedentario, comés comida chatarra permanentemente, te sirve de poco. La verdad, gastás dinero y te sirve de poco. Entonces, esa es otra de las pasiones que he tenido que me había olvidado, que era los procesos biológicos del organismo, cómo manejarlos. Fundamentalmente en la medicina anti-aging lo que apunta es a la prevención. Prevenir la calidad de vida. ¿Cuál es la importancia de ese propósito que hablamos al comienzo de la entrevista con esta calidad de vida? ¿Cómo se ensambla una con otra? La verdad que ha sido una cuestión que ni sé cómo explicártela, cómo surge. ¿Tá? En mi vida me ha pasado muchas veces que he nacido con ciertas inclinaciones a ciertos temas como medios raros, porque hablar de medicina anti-aging hace 30 años,
todo el mundo lo asociaba a temas estéticos. No, pues a mí se me dio por los temas biológicos clínicos. Hablar, ir en contra de repente la corriente, hablar de una enfermedad como la fibromialgia y otras que no existían e imponerlas, hoy en día ya no las cuestiona nadie. Entonces, eso tiene que ver, son cosas que no todo te puedo explicar cómo han comenzado en mi vida. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, la medicina antigua en sí te podía decir, porque yo veía, por ejemplo, en los procesos de los cartílagos articulares, se produce una especie de degeneración, un envejecimiento, y hay muchas sustancias que son por ejemplo, artrósica, la famosa artrosis de una rodilla. Hay muchas, cadera, hombro, de cualquier parte del cuerpo, hay muchas sustancias antiartrósicas que lo que hacen es estimular el proceso de rejuvenecimiento, por decirlo alguna, o por lo menos de frenar. Bueno, pero si hay eso, para los cartílagos tiene que haber un antienvejecedor para todo el cuerpo. Y bueno, eso sí fue de la mano. Los procesos del envejecimiento de los huesos con los procesos, fue como algo natural. Entonces, si bien cada uno se especializa en algo, te lo decía al principio, somos un todo. Somos un todo en el organismo y somos un todo mente-cuerpo. No sé si me explico. Es difícil que yo te mande alguna cuestión para el corazón y te haga mal para otro órgano. Podrás tener ciertas dosis o ciertas precauciones. O sea, en general, todo esto genérico, podemos hablar de excepciones. Lo que te hace bien, un suplemento que te hace bien para una parte del organismo o que está previsto para el cerebro, seguramente te hace bien para el resto del cuerpo, o por lo menos no te hace mal para el resto del cuerpo. Esto también es una premisa interesante. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. El dolor, dentro del dolor están las causas del dolor, dentro de las causas del dolor osteomioarticular está el desgaste, dentro del desgaste está cómo freno el desgaste, como si freno el desgaste de las articulaciones, cómo hago para frenar el desgaste de todo el organismo. ¿Se entiende el concepto? Se entiende. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa. Le quiero plantear una serie de preguntas. Primero, ¿qué entiende por felicidad? Y si la felicidad va atado de la mano de esto de la calidad de vida y del propósito que hablamos, ¿no? Personalmente, pero también para las personas. Seguramente algún paciente le habrá preguntado algo de esto. Y después, ¿qué mensaje le quiere dejar a sus hijos, ¿no? Y a sus nietos, seguramente. Si en algún momento sus nietos ven esta entrevista, ¿qué mensaje les gustaría dejarle en un futuro? Hacemos una breve pausa y ya venimos con más Líderes. Quédense ahí. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de líderes, dialogando con el doctor Isaac Hacter, muy amable por estos minutos. ¿Se está sintiendo cómodo? Sí, muy cómodo, muy a gusto, el fuego también muy bueno y el vino ni que hablar también. Bueno, doctor, muchas gracias, Isaac, muchas gracias. De hecho, una copita de vino todos los días ¿hace bien? Hace muy bien, bueno, con moderación. Bien, y si es Jiménez Méndez, mejor también. Sí, se ve que sí. Fundamentalmente el tinto por el resveratrol. De hecho, a muchos pacientes, según la analítica, les recomiendo tomar pastillas de resveratrol. Pero si te gusta, el vino lo tiene. Esta es una buena cantidad mínima para tomarte todos los días si no vas a manejar, ¿no? ¿Todos los días? Sí, puede ser. Sí, depende. A ver, en medicina hay que tener mucho cuidado. Estoy hablando de términos genéricos. De repente uno no está prohibido tomar, claro. Pero si sos una persona normal, una copita de vino todos los días no pasa nada. Pero no puedes manejar, me da porque... Claro, si no termina siendo contraproducente. Pero capaz que con una copita de vino cada día podemos ser un poco más, y engancho la pregunta, felices. ¿Cómo somos felices? Si fuera tan fácil con una copa de vino ser feliz, pero... ayuda. Ayuda. Realmente ser feliz es estar contento con lo que tenés sin resignarte a tener más. En mi caso. Siempre fui una persona feliz cuando sabía mucho menos y cuando tenía mucho menos del plano material. Entonces, estar contento con lo que tenés. Bueno, hoy tengo esto. Y no me resigno
a no tener más. Podés resignarte, es tu tema. Yo no me resigno a no tener más. No me resigno, pero no por un tema... En el mundo material, no necesariamente, estoy hablando en el mundo del conocimiento, no quedarte, como te decía. Todo lo que vos tengas de más, bien usado, es maravilloso. Tanto en el conocimiento como en el mundo de la materia. Todo lo que vos tengas de más, si podés, como te dije al principio, compartirlo con el otro en su justa medida, es maravilloso. De hecho, a eso hemos venido. A generar más, tanto desde el punto de vista del pensamiento, del conocimiento, la sabiduría, como incluso, ¿por qué no?, desde el punto de vista de la materia, pero no para quedártelo dentro de tu bolsillo, sino para, en cierta medida justa, poder compartir con el otro, sin que ningún Estado ni gobierno te lo imponga. Ese sería, para mí, el concepto. No necesito que venga un gobierno, un Estado, a que me imponga a mí lo que yo tengo que hacer con lo que yo sé o con lo que yo gano. Tiene que salir de vos. Ese es el punto caramelo de lo que yo pienso de la situación. Le preguntaba antes de ir a la pausa sobre este mensaje, ¿no? Si el día de mañana sus nietos están viendo esta entrevista, quizá 20, 30 años, ¿qué le dice el abuelo, el doctor, el profesional, el soñador Isaac Hacter? Yo tengo 3 hijos, para empezar, porque antes de ser abuelo tenés que tener 3 hijos. Tuve la suerte, los 3 muy trabajadores, muy estudiosos en su materia, cada uno con su capacidad. Y para mí, el mensaje que le doy a mis hijos y a mis nietos es que no pueden cejar en estos conceptos, de mi punto de vista, que son fundamentales. En esforzarse cada vez más para ser mejores desde todo punto de vista, físico, psíquico, emocional, pero sin perder la posibilidad de ser feliz el día a día. Eso es lo importante. Porque si vos vas siempre a perseguir una meta, si te estoy diciendo por un lado que siempre anda más, pero bueno, si hoy tengo más en todos aspectos, entonces no soy feliz porque mañana puede haber más. No. Desarrollate todo lo que puedas, pero sin perder la posibilidad de ser feliz el día a día. Esa es la clave, ser feliz día a día. Y lo otro, paralelo. Si vos no sos feliz día a día, o tratar de ser feliz, ¿no? Porque la vida también te lleva cosas. Si vos no sos feliz día a día, ¿de qué te sirve? Nada te sirve, la verdad, no te sirve nada. ¿Tá? Y si vos sos feliz en el diario vivir y podés desarrollarte en los otros aspectos, para mí estás hecho. Para mí, muy modestamente. Isaac, muchas gracias por este momento. Ha sido un gusto poder escucharlo. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer estar para los medios, en este caso para ti que te conozco del canal, a las órdenes. Tenemos regalos, Viña Las Brujas Dulce de la familia Jiménez Méndez. Después de manejar voy a tomar. Después de manejar voy a tomar. Una copita por día, recomienda el doctor, y chocolatejas también para que compartan familia. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos con este ciclo de líderes. Buenas noches. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez.